Le he puesto por título a esta enseñanza familias normales, ¿verdad? Con las comillas, ¿verdad? Porque normalmente cuando haga esta pregunta a las personas con las que tenemos el regalo de Dios de aconsejar, de acompañar, y normalmente hago esta pregunta: ¿cómo es tu familia? ¿Verdad? Y la respuesta que recibo es normal. Pastor, yo vengo de una familia normal, pero en el momento en que vamos hablando, conversando, empezamos a ver que lo que llama normal no es tan normal, ¿ok? Que hemos aceptado algunas cosas como normales, pero no están planeadas así por Dios, y por lo tanto no vemos el fruto de algunas cosas que Dios anhela. La familia, ¿por qué estamos hablando de la familia? Porque la familia, como Dios la diseñó, es la solución para todos los problemas que tiene la sociedad. El diseño de Dios para la familia es un diseño perfecto, y por eso el enemigo y esta sociedad ha querido levantarse en contra del diseño de Dios. Porque el enemigo sabe que si destruye las familias, destruye una sociedad completa. Quiero que sepan que el estado del país no es solo culpa del gobierno. El estado del país es el reflejo del estado de las familias. Y necesitamos que Dios obre en nuestra familia y que Dios también nos utilice para llevar restauración a otras familias, porque ese es el anhelo de Dios. En Hechos 16 encontramos esta escena en la que Pablo y Silas fueron encarcelados, presos. Luego viene un gran terremoto, la cárcel se abre. El soldado pensó que la gente se había ido, se iba a matar. Bueno, y cuando sale, él hace esta pregunta. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le contestaron: cree en el Señor Jesús y así tú y ¿qué? Y tu familia serán salvos. ¿Por qué? Porque ese es el diseño de Dios. Dios no solo quiere traer salvación individual, sino que Él, dentro de su diseño, espera que suceda una cosa: que a través de la salvación que ha traído a tu vida, también llegue la salvación a tu familia. No es por biología o por sangre, no. Llega la salvación porque si eres salvo de verdad, el Espíritu Santo va a poner en tu boca el hablarle a los demás. El Espíritu Santo va a poner en tu boca compartir de tu fe y de tu esperanza a otros. Y en primer lugar, a los de nuestra familia. Dios espera que por medio del vínculo familiar la salvación llegue a muchos, ¿sí? No solo a la iglesia, sino que la salvación llegue a muchos. Es curioso que Dios utilice la palabra familia para referirse a la iglesia. Porque para Dios la familia funciona. Si está de acuerdo a su diseño, la familia funciona y crea propósito y refleja la obra de Dios. Y Dios dice: ¿saben qué? La iglesia también es una familia de muchos hermanos, pero cuando lo comparamos con nuestra familia, quizás no lo vemos tan así. Mi mamá tenía un dicho, en la mañana lo dije, no fue ese, fue otro, y ahorita se lo digo. Y la mayoría de los jóvenes ni lo conocía, pero mi mamá me decía mucho: mira muchacho, que tú eres luz para la calle. Yo, sí la conoce, y oscuridad para la casa. Era algo que normalmente me repetía, y sí, yo he visto que a veces es fácil ser amables, tolerantes, serviciales con la gente de afuera. Pero a veces hacerlo en nuestra familia pareciera que nos costara mucho más. Y no le vemos la importancia, ¿verdad? Para algunos de nosotros es normal llegar a la casa, medio saludar, y cada quien en lo suyo. Y de nuevo, es una familia normal, pero quiero mostrarte algunas cosas que la Biblia dice. Mira, 1 Corintios 1:10 dice esto: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan ¿cómo? En armonía, y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Este versículo habla de cómo debería ser la vida de los corintios en la iglesia, en la congregación, en la comunidad de fe. Pero yo también creo que tiene mucho que ver de cómo somos con nuestra familia. Porque de nada sirve vivir en armonía y sin divisiones en la iglesia hasta que llego a mi casa y lo que consigo es todo lo contrario.
Necesitamos entender que Dios habla cada uno de estos versículos, no solo para la comunidad de fe, sino también para que lo vivamos en casa. Porque la iglesia no es la estructura en la que venimos los domingos. La iglesia somos cada uno de nosotros como representantes de Cristo en nuestros hogares. Y es incoherente ser amables, ser gentiles, ser serviciales en la iglesia con todo el mundo y en la casa no muevo un dedo. Es incoherente. Y necesitamos llevar el reino de Dios a nuestra casa, familia. Necesitamos llevar el reino de Dios, no dejarlo en el templo, llevarlo a nuestra casa. Entonces, en Malaquías 4:6, Dios dice esto, hablando del espíritu de Elías que vendría en el fin de los tiempos. Dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Dios no niega la posibilidad de que pueda haber una ruptura en las relaciones familiares. Dios no niega esa posibilidad, es posible. Estamos en un mundo caído, lleno, nos manejamos con muchas cosas, tenemos traumas, heridas. La iglesia es un lugar de gente enferma que necesita la obra de Dios, la sanidad de Dios. Y Dios no niega que es posible que haya rupturas familiares. Dios no niega que es posible que haya rupturas en las relaciones entre padre e hijo. Pero Dios dice, pero yo anhelo restaurarlas. Dios anhela restaurar, dice, Él hará que el corazón de los hijos se reconcilie con los padres, que el corazón de los padres se reconcilie con los hijos. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Dios anhela la restauración de las relaciones familiares. Y todas las cosas en la vida, todas las cosas tienen una causa y efecto. Es decir, el hecho de que Dios anhele restaurar tu familia y tus relaciones familiares no implica que van a suceder y ya. No, es un llamado de Dios, y ya lo vamos a ver, a tomar algunas decisiones en nuestra vida. De nuevo, Dios dice que la iglesia es como una familia, porque desde la perspectiva de Dios hay cosas que se practican en la familia que si lo practicamos en la iglesia vamos a ser una iglesia fuerte, pero en la realidad nuestra, no la perspectiva de Dios, la realidad nuestra, en lo normal de nuestras familias, muchas veces no hacemos algunas cosas. Quiero compartir contigo algunos hábitos que yo creo que sería muy importante que empecemos a practicar con nuestra familia. Y que lo que es normal para la gente no sea normal para nosotros. Y abracemos lo normal de Dios. Abracemos el diseño de Dios para nuestra familia. Y van a ser 5, podemos agregar más, pero vamos solo a compartir 5. Y el primero es que necesitamos aprender a ser en nuestra familia agradecidos. Todos los integrantes de una familia tenemos la misma falla. Voy a hablar de la familia en la que yo crecí. Todos mis hermanos, todos teníamos la misma falla. No dábamos gracias. No éramos agradecidos. Al contrario, en mi hogar lo que más se oía eran quejas. Lo que más se oían eran reproches. Pero nunca había un gracias. Asumimos algunas cosas como responsabilidad y por lo tanto no las agradecemos. Por ejemplo, los hijos asumen que es responsabilidad de sus padres trabajar, proveer y darles todo lo que necesitan para que estudien, para que vistan, para que coman, y por lo tanto no ven la necesidad de agradecerlo. No ven la necesidad de decirle, hey papá, gracias por esforzarte tanto para que yo esté bien. Gracias por trabajar todos estos años para yo estudiar. Gracias. Miren, estamos en una sociedad, yo no sé si es la palabra correcta, pero parece que alérgica a esta palabra. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que yo iba, no sé si eso se sigue viendo, yo iba en el autobús y la gente que se iba bajando le iba diciendo al chofer, muchas gracias. Yo era niño y veía eso. ¿Por qué? Porque bueno, el Señor estaba haciendo un trabajo y ellos les decían gracias. Ahorita quizás eso ya no se ve. De hecho, pareciera que se va perdiendo el hábito de dar gracias, de decirle a la gente gracias por ayudarme, gracias por lo que estás haciendo. Estamos en una sociedad que
que tiene un sentido de merecimiento muy grande. Entonces tú llegas a un lugar, a lo que sea, a hacer una diligencia, y la recepcionista está en la obligación de atenderte. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, pero no te quita nada decirle gracias. Y esto se ha perdido en la sociedad porque se ha perdido en la familia. Porque dejamos de decir gracias por los pequeños detalles. Porque como la mamá hace la comida todos los días, los hijos se levantan, dejan el plato o si son un poco más educados lo llevan al fregadero y no son capaces de decir gracias. Estoy hablando de otras familias, no estoy hablando de la de ustedes. Y no son capaces de decir, hey mamá, gracias. Gracias. Al contrario, normalmente nos enfocamos en la crítica, nos enfocamos en la queja. Decimos, este arroz te quedó como un poquito salado, ¿no? Puede ser verdad, pero da gracias. No lo preparaste tú, no tuviste que esforzarte tú. Y no vemos esto muchas veces en nuestra familia. De nuevo, necesitamos acostumbrarnos a una cultura de agradecimiento. No solo en la iglesia, le decimos a los voluntarios, les hemos dicho, aprendan a decir gracias a los que les sirven, a los que les sirven un café, aprendan a decir, hey, gracias. Gracias por ayudarme, gracias por apoyarme, pero necesitamos hacer este ejercicio en nuestra familia. Y aprender a agradecer. No en vez de levantarte y decir, ¿y el café? ¿Y el desayuno? ¿Dónde está? No, hey, vamos a agradecer las cosas. Vamos a tener una actitud de agradecimiento con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Papá, si le mandas a lavar los platos a tus hijos, no te quita nada darle gracias. Pero es que lo hemos perdido. Él te tiene que obedecer. Y a lo mejor lo hace regañadiente, pero lo hizo. Y no nos quita nada decirle, hey hijo, gracias. Gracias por ayudarme a lavar los platos. Gracias por ayudarme con la limpieza en la casa. De nuevo, como lo asumimos como responsabilidades, no lo agradecemos. Y ese es el problema en la sociedad y está pasando en la familia. Y necesitamos, de nuevo, empezar a tener este hábito en nuestra casa. Si te sirven una taza de café, dices gracias. Gracias por hacerme el café. ¿Sí? La próxima vez me lo das sin azúcar, pero no importa. Gracias. Puede ser, pero de verdad que sea sincero. De nuevo, no estoy hablando de la palabra gracias como una muletilla, sino de un agradecimiento sincero. Hey, gracias, valoro que te hayas levantado un poco más temprano, valoro que te hayas puesto a hacer Pero es que desmeritamos demasiado el esfuerzo de otros. Porque bueno, hemos visto a la mamá a lo mejor hacer arepa toda la vida y pensamos que a mi mamá no le cuesta nada hacer arepa. No importa, aunque no le cueste nada, da gracias. Aunque tú sientas que no amerita ningún gran esfuerzo hacerte un café, agradécelo. Necesitamos empezar a practicar esto porque en la sociedad se va a empezar a ver en la medida que lo empecemos a ver en la familia. ¿Por qué se ha perdido en la sociedad? Porque en la familia se perdió. Porque en la familia dejamos de agradecer. Quizás no le vemos la importancia. Damos gracias afuera, quizás en algunos casos, pero no agradecemos a los integrantes de nuestra familia. Voy a decir algo más en este punto. Algunos tenemos que darle gracias a la otra persona por aguantarnos. Dígale a la persona que está a su lado, no están hablando de mí. ¿Sí? Sí, quizás en algún momento, si fuiste uno de esos hijos que sacaron canas verdes, decirle a los papás, gracias. Gracias por la paciencia que han tenido conmigo. Gracias. Gracias por aguantarme mis momentos de rebeldía, ¿verdad? O decirle a la esposa, hey, gracias por aguantarte mi mal humor. Eso, necesitamos empezar a practicarlo en la familia. Necesitamos empezar a practicar el agradecimiento. Y podemos hacerlo a diario. Pero tenemos que tener la conciencia. De nuevo, es importante. 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es, si alguno tenía duda de cuál era la voluntad de Dios, esta es parte de la voluntad de Dios, que seas agradecido en toda circunstancia. Si hay algo que desagrada el corazón de Dios, son los malagradecidos. Y estamos lamentablemente en una sociedad que no agradece.
Al contrario, siempre está exigiendo constantemente más y más. Pero necesitamos entender que Dios, y dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y de eso habla, y aunque está hablando de circunstancias y de ser agradecidos con Dios, también lo puedes aplicar en tu familia. Puedes ser agradecido en todas circunstancias. Puedes ser agradecido, no sé cuándo fue la última vez, hijo, que le agradeciste a tus padres por las cosas que han hecho. Si has estado enfermo y se trasnocharon por ti. Son cosas que, como le toca hacerlas, no las agradecemos. Parecieran menores, pero no, todo requiere un esfuerzo. Y necesitamos aprender a ser agradecidos. El segundo hábito, el segundo punto que tenemos que aprender a aplicar a nuestra vida es aprender a celebrar a nuestra familia. Tenemos que convertirnos en los primeros hinchas de nuestra familia. En los primeros que los apoyan, en los primeros que los valoran, en los primeros que los reconocen. Y no estoy hablando de ser hipócritas o decir cosas que no son reales, pero sí hablo de celebrar los pequeños logros que como familia algún integrante está teniendo. Porque ¿qué encontramos en nuestras familias normales? Por ejemplo, hay alguien que, uno de los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, no se levanta temprano. Es flojito, es perezoso, le cuesta. Y ahí está, ¿verdad? Y de repente empieza un día a pararse temprano. Y la familia, en vez de decir, bravo, dice, en vez de decir eso, dice, hasta que se dignó el muchacho a pararse temprano, pues. Estoy hablando de otras familias, de la mía. Entonces, en vez de celebrar el esfuerzo, el logro de la familia y animarnos, echamos para atrás todo. Hasta que por fin se dignó el muchacho en lavar un plato en esta casa, porque nunca que... No, hijo, si se levantó a lavar los platos sin que tú lo mandaras, celébralo. Celébralo y díselo, gracias. No te tuve que decir que lo hicieras y lo hiciste. Wow, gracias. Aplaudo eso. Pero de verdad, no de manera sarcástica, no, de verdad, hacerlo. Miren, todos los seres humanos necesitamos sentirnos valiosos. Todos necesitamos sentirnos valorados, pero también necesitamos sentirnos animados. Efesios 5:19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales y canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, necesitamos tanto ánimo como seres humanos, porque normalmente la persona con la que más hablas es contigo mismo. Y normalmente eres muy duro contigo mismo. Somos muy duros con nosotros. Siempre estamos criticándonos. Siempre estamos diciendo, te faltó aquí, no lo hiciste tan bien. ¿Sí? Entonces hace falta que los que están más cerca de nosotros nos digan, vas muy bien, te felicito. ¿Sí? Llega, esto me pasaba a mí, ¿verdad? Llegas con, no sé, una nota de 17 en una materia que te costaba. Y en vez de tu mamá o tu papá decir, bravo, gracias, qué bueno que te esforzaste. Decir, 17, todavía falta, ¿no? Ahí es un poquito más. Era como, no sé cómo fue tu familia, pero algunos venimos de familias muy exigentes, de padres muy exigentes en algunas cosas, que no celebraban los pequeños logros. Pero necesitamos empezar a hacerlo. Mira, necesitamos tanto esto que si lees la Biblia, te vas a encontrar muchos pasajes bíblicos de Dios, el soberano sobre los reyes de la tierra, el creador de todo, animándote a ti. Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. No desmayes, yo te llevo de la mano con mi diestra de poder. Tranquilo, yo voy a estar contigo, yo voy a vencer a los enemigos que se levantan. Dios constantemente da promesas y palabras para que tú te animes a continuar. Necesitamos aprender a ser los primeros que animamos a nuestra familia, los primeros que apoyamos a nuestra familia, los primeros que celebramos las victorias de nuestra familia, los primeros que celebramos los pequeños logros de nuestra familia.
Necesitamos practicarlo. Cuando ves, ¿por qué? Porque es muy difícil que eso pase en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque no nos conocemos tanto. Los domingos todos venimos bañaditos. Pero los que viven con nosotros saben si nos bañamos entre semana o no. ¿Saben cuántos días a la semana nos bañamos? ¿Verdad? Y ellos saben. Entonces, ellos son los que están cerca, son los que más fácil pueden ver, pero solo que no lo vemos, los logros que estamos teniendo. Y necesitamos aprender a celebrarlos. Hey, he visto que te has esforzado en esto, vas muy bien, te felicito. Necesitamos hacer de esto una práctica en nuestra vida, aprender a animarnos. Y quiero decirte, familia, no es debilidad expresar cuando necesitas algo de tu familia. Sí, se ha visto como debilidad, pero es importante que también le digas a tu familia, hey, necesito que me apoyen más en esto. Necesito que me ayuden en esto. No es debilidad expresar lo que necesitamos o hablar de aquello que sentimos, ¿sí? En las familias normales en las que la mayoría de la gente está, solo recibe crítica, solo recibe exigencia y a veces muy poco afirmación, ¿sí? Lo que hacemos bien nadie lo ve, aunque sí lo ven, pero nadie lo dice. Y al contrario nos dicen lo que estamos haciendo mal. Y el problema con eso, familia, es que terminamos convencidos de que no hay nada bueno en nosotros, porque nunca lo escuchamos. Siempre escuchamos lo malo hasta que llega a una conclusión y dice, berro, yo soy lo peor que le ha pasado a esta familia, porque siempre me falta, siempre no puedo, siempre no tengo, siempre... ¿Por qué? Porque perdimos la costumbre o quizás nunca nos enseñaron a celebrar también las buenas cosas. A celebrarlo como familia. Necesitamos practicarlo a nivel personal e íntimo en nuestra familia y luego lo vamos a poder practicar en la iglesia. Luego vamos a ver a algunas personas esforzándose en algunas cosas y vamos a poder también celebrarles, vamos a poder también animarles y vamos a poder también felicitarles por el esfuerzo que están haciendo. Número 3, en la familia trabajamos en equipo. Necesitamos aprender a trabajar en equipo, ¿ok? Hay roles y hay responsabilidades y no hay que hablar mucho de eso, ¿verdad? Cada uno está en lo suyo, pero no te cuesta nada, hijo, un poquito más grande, levantarte y ser tú el que hace el desayuno en casa. Trabajamos en equipo, estamos buscando que crezcamos, estamos buscando y puedo servir a otros. Miren, 1 Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. De nuevo, esto solo lo vemos en la iglesia, pero también lo puedes ver en tu familia. Dios te dio dones no solo para la iglesia, te los dio para todo. Y lo puedes aplicar al servir también a los de tu familia. Y aquí tengo escrito el dicho que dije en la mañana, en el primer servicio, y los jóvenes no tienen ni idea de qué estaba hablando, me sorprendió. ¿Sí? Hay un dicho muy popular que dice, en casa de herrero, bravo, aquí sí se lo sabe. Sí, varios jóvenes quedaron y que, ¿what? Nunca en mi vida he escuchado eso, yo toco un poquito de cultura, pero de nuevo, muchas veces en nuestra familia sucede esto. En casa de herrero, cuchillo de palo. Somos muy buenos resolviéndole cosas a la gente que podríamos también resolverle a los de nuestra casa y decidimos no hacerlo. Y es normal. No, Dios nos dio dones, hemos desarrollado habilidades, hemos aprendido cosas para servir a los de afuera, claro que sí, pero también a los de nuestra casa. Necesitamos entender que aunque desarrollamos y tenemos funciones diferentes y roles diferentes, debemos aprender a trabajar en equipo, debemos aprender a trabajar para que toda la familia esté bien, no solo para que a mí me vaya bien, que yo quiero que todos estemos bien, que todos estemos creciendo, que todos estemos prosperando, que todos estemos madurando, y para eso se necesita el trabajo de todos. Hay actitudes
este tipo de actitudes de celebrar, de agradecer y de trabajar en equipo rompen ciclos tóxicos que hay en las familias, de crítica, de queja, de hablarnos mal. Necesitamos ayudarnos, apoyarnos y trabajar juntos como familia. Y quiero animarte a que quizás tengas con tu familia metas familiares, propósitos familiares, algo a que apuntarles como familia. Lo que sean, pueden ser cosas muy pequeñas, pero mire, es algo que hago sobre todo con mi hijo mayor, pero lo hago con los dos. Hijos, vengan. Ellos no trabajan, son pequeños, ¿verdad? Y les digo, queremos en diciembre ir a Colombia a pasar Navidad con tus abuelos. Vamos a empezar a orar por eso. Ya ellos no pueden trabajar, aportar, ¿verdad? Pero ya el hecho de que yo les diga, necesito que tú ores por eso, los estoy involucrando y les estoy dando a entender, esto es algo en equipo, no me compete solo a mí. Es algo para que trabajemos juntos por eso, así que vamos a orar. ¿Sí? Le dije a Isaac, hijo, estamos orando por el cumpleaños de tu hermano. Ese es este mes que viene. Vamos a orar para que Dios nos provea, para que podamos regalarle algo lindo, para que tu hermano pase un lindo día. ¿Isaac tiene para ayudarme con algo? No, pero sí puede involucrarse. Sí puede simplemente orar por eso. Lo hace parte del propósito, ¿sí? Pero en las familias de las que algunos venimos, cada quien está enfocado en sus propios asuntos. Y lamentablemente ni siquiera tenemos interés en los asuntos de otros. Pareciera que cada quien está construyendo sus propias cosas. Y claro que sí, eso forma parte de la vida. Pero también tenemos que aprender a trabajar en equipo, ¿sí? Que si alguno no puede con algo, yo puedo quizás ayudarle. Que si alguno no puede resolver algo, hay otros de la familia que quizás lo puede resolver. Que aunque a mí me competen algunas cosas, no le quita nada a otro de la familia ayudarme con lo que es mi responsabilidad en algún momento determinado. Eso es trabajar en equipo. No estamos buscando señalar por qué las cosas no están funcionando y señalar de quién es la culpa, sino decir, ok, trabajemos en eso juntos para que funcione. Trabajemos en eso juntos para que crezcamos. Hábito número 4. Y este es súper importante. Los conflictos se resuelven. Las familias deben resolver los conflictos, no evadirlos, no ignorarlos, no disimularlos. Debemos resolverlos. Porque la familia normal de la que vengo yo peleaba con mis hermanos, por ejemplo, o lo que sea, con mi mamá, con mi padrastro, lo que sea. Y quedaba ahí, ¿sí? Y por ahí al par de horas, miren, hay uno de los hábitos más dañinos que practican la mayoría de las familias es el silencio. Decidimos no hablar. ¿Sí han escuchado la famosa imagen del elefante en la sala, verdad? Todo el mundo ve el problema, porque es imposible que no lo vean, pero nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque yo entiendo, son conversaciones incómodas. Son conversaciones que desearíamos no tener, pero quiero que sepas, son necesarias tenerlas para que la familia crezca, madure y alcance los propósitos de Dios. Los conflictos se tienen que resolver. La mayoría de nuestra familia lo que nos enseñaron es que el conflicto no se habla, solo se pasa la página. Y aquí no ha pasado nada. No, sí ha pasado. Y es por eso que después tenemos reacciones ilógicas. Es por eso que después, por una pequeña tontería, explotamos de la manera en que lo hacemos y no nos damos cuenta. Y cuando te pones a analizar, dices, hey, pero ¿por qué yo reaccioné de esa manera por esto tan pequeño? ¿Por qué? Porque has venido acumulando todo lo que no has sanado, todo lo que no has perdonado, todas las ofensas que no has soltado, porque hemos decidido no hablar de los conflictos. Pero necesitamos hacerlo, familia.
Si tenemos un conflicto, si tenemos una discusión, si tenemos un enojo, necesitamos hablarlo. Necesitamos hacer un hábito en nuestra familia que los conflictos se resuelven. Obviamente a lo mejor no en el momento, porque si todos estamos alterados, no va a salir nada bueno, ¿verdad? Bueno, respiramos, nos apartamos un momento, pero tiene que existir en todos la idea de esto hay que resolverlo. No se puede quedar así. Esto hay que hablarlo. Es incómodo, no queremos, pero hay que hacerlo. Efesios 4, del 25 al 27 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. El enojo no es pecado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero la Biblia sí dice que el enojo te puede llevar a pecar, ¿verdad? Está bien enojarse. Si dejaste una torta de chocolate en la nevera y al rato la vas a buscar y no está, se desapareció. ¿Está bien enojarse por eso? Sí. Dejaste tu Coca-Cola ahí, un poquito de Coca-Cola para la tarde y después no está. Alguien se la tomó y tú, ¿verdad? Está bien. Pero lo que la Biblia dice es, si se enojan, no pequen, ¿verdad? Sobre todo esto, no permitan que el enojo le dure hasta las puestas del sol, ni den cabida al diablo. Por supuesto que una torta, una cosa son tonterías, pero ustedes saben que hay conflictos que son mucho más profundos que una torta o una Coca-Cola, que son mucho más importantes y sin embargo seguimos pasando la página. No, si hay algo que está generando incomodidad es como, hey, necesitamos hablar. Hay que hablar de esto. Hay que hablar de esto, no podemos seguir como si nada. Y de nuevo, pareciera normal. ¿Sí? Y en algunas conversaciones con algunas personas me dicen, bueno, pastor, yo no hablo tanto con mi hermano, pero normal. No, bueno, es que él es difícil y ¿ok? Pero es que se acostumbraron a vivir de esa manera, a no tratar los conflictos y a no hablarlos. Romanos 12:18, si es posible y en cuanto dependan de ustedes vivan en paz con todos. Y ese con todos normalmente lo pensamos en la gente de afuera. Pero también si es posible y mientras dependa de ti vive en paz con los que viven contigo, con los que forman parte de tu familia. Esto necesitamos entenderlo. Todos los conflictos necesitan ser resueltos. Porque cuando guardamos silencio, cuando no conversamos, se genera algo que es mucho más, no solo dañino, maligno, que es la indiferencia. Empezamos a ser indiferentes al otro. Ya nos deja de importar. ¿Por qué? Porque hemos ido acumulando heridas, ofensa, falta de perdón en nuestro corazón y simplemente decidimos, y esta es la actitud de algunos, no me importa. Bueno, esa es su vida. No, es mi familia. Sí me importa y sí necesito tomarlo en cuenta. Dejemos de encerrarnos en nuestra habitación para no hablar del asunto y empezamos a decidir conversar, aunque sean conversaciones incómodas, entendiendo que son necesarias. Es necesario arreglar los conflictos. Es necesario hablar de la ofensa. La ofensa es algo que produce cosas muy dañinas en nuestro corazón. Raíces de amargura. Es necesario aprender a pedir perdón. Por eso es que es importante hablar del conflicto. Porque ya tú sabes que te equivocaste. Pero como no lo hablas, no te tomas ni siquiera el tiempo para decir, hey, perdón por hablarte así. Perdón por decir esto, no debí decir esto. Perdón por actuar de esta manera. Necesitamos practicar el pedir perdón y también el perdonar a otros. El aprender a perdonar. Creo que forma parte de lo que tenemos que practicar en nuestra familia y luego lo vamos a poder practicar en la iglesia. Porque quiero que sepas que Jesús dijo, si alguno presenta su ofrenda y allí se acuerda que alguien tiene algo contra él, deje allí su ofrenda y vaya y resuelva el conflicto. No dijo, no, si te acuerdas, bueno, ora por él. Ora, pídele al Señor que lo transforme, pídele al Señor. No, dice, ve y resuelve el conflicto. Ve y habla.
Es algo que necesitamos practicar en nuestra familia. Como último hábito en nuestra familia, que son saludables y que nos van a ayudar a fortalecernos más y más. Como familia, oramos. No solo estoy hablando de tomarnos tiempo para orar juntos. Esto necesitamos hacerlo. Necesitamos tomarnos tiempo para orar juntos como familia, ¿sí? Si en tu casa son 5 y solo 2 son creyentes, bueno, ustedes 2 se pueden reunir y orar. Orar, pero sobre todo que tomemos en cuenta que en nuestra vida personal de oración necesitamos ser conscientes de la necesidad de orar por nuestra familia. De orar por ellos. Pero no estoy hablando de esta oración de Señor, ayuda a mi hermano que está todo loco, tiene el corazón duro, es rebelde, ayúdalo, Señor, ayúdalo, ese hombre te necesita, o llévatelo, haz algo. No estoy hablando de esa oración. No estoy hablando de esa oración. Estoy hablando de una oración sincera, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quisiera tener una mejor relación con mis hermanos. Ayúdame. No sé cómo, pero ayúdame. Ayúdanos. Ayúdanos, yo no quiero seguir con este trato, no quiero seguir con este ambiente. Ayúdanos a que tu reino sea establecido acá. Y oro por ellos, bendícelos, anímalos, levántalos. No solo es Dios transfórmalos, no, Dios transfórmame también. Porque solo decir que transforme al otro está queriendo decir que yo estoy bien. No, ni siquiera sé cómo estoy. Solo Dios conoce la profundidad de mi corazón y de lo que hay en mí. Mateo 18, del 19 y 20 dice, además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En el templo, no solo en el templo, también en la casa. Si somos 2, ya es un número suficiente. Si nos reunimos en la sala, en el cuarto, en donde sea, y nos disponemos a orar, ahí está Dios. Y dice, si nos ponemos de acuerdo para pedir, el Padre nos va a escuchar y nos va a conceder las peticiones. Pero necesitamos practicar y dejar de ver la práctica de la oración como algo para la iglesia. No, es algo que también tenemos que empezar a hacer en familia. Es algo que tenemos que apartar el tiempo para hacerlo en familia. Hay poder en la oración congregacional, pero también hay poder en la oración familiar. ¿Sí? Y sería importante que junto con tu familia pudieses tener una lista de peticiones familiares. Porque vamos a estar orando como familia. Porque, y cuando empiezas a practicar esto, te va a pasar esto. Tú empiezas a orar por tu familia, empiezas a orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, oras por tu mamá, oras por tu papá, y de repente el Espíritu Santo te trae un tío de por allá. Y dices, oye, este tío. También vamos a orar por el tío este. Y la prima, la prima. Y de repente te das cuenta y empiezas a orar por la familia. Es importante, iglesia. Es importante practicar la oración por otros. Si lees el Padre Nuestro es una oración en plural, no es en singular. En el modelo que que Jesús le dio a sus discípulos, no dice Padre mío que estás en los cielos, dice Padre Nuestro. No dice dame hoy el pan, no, danos. Es una oración en plural. Desde el principio, aunque la oración en privado nos edifica, nos fortalece, desde el principio también la oración está diseñada para que sea comunitaria, pero no solo en la iglesia. Para reunirme con mis padres, para reunirme con mis hijos, para reunirme en familia y decir, vengan, oremos. Vamos a orar. Estamos afligidos, estamos pasando necesidad y en vez de quejarnos y buscar culpables, ¿por qué no nos reunimos y oramos por esto? ¿Por qué no nos reunimos y oramos por sanidad? ¿Por qué no nos reunimos y oramos por provisión? ¿Por qué no nos reunimos y oramos por esto? Empecemos a construir momentos de oración con nuestros hijos, con nuestra familia.
Momentos de lectura bíblica en familia. Entender que Dios es el único que puede edificarnos y fortalecernos como familia. Toma tu tiempo privado para orar por tu familia, pero busca tiempos. Y de nuevo, cada familia es diferente. Y algunos están aquí con su hermano, su hermana, o solos, y en su familia nadie es creyente. Pero empieza a orar por ellos. Empieza a orar por ellos, pero no solo ores este tipo de oración de Señor, bueno, mi familia te necesita, transforma sus vidas, que les resplandezca la luz de Cristo, ¿verdad? ¿Es importante orar por eso? Sí, pero yo me imagino al Señor viéndonos así. Cuando empieces a hablar, yo oro. Porque es muy fácil decir, Dios, hazlo tú. Y desprendernos de toda responsabilidad. Si soy el único creyente en mi casa, Señor, usa mi vida para traer salvación a mi familia. Usa mis labios, dame la sabiduría. Mis hermanos no me quieren escuchar, mi mamá no me quiere escuchar. Cada vez que medio hablo de Cristo me cierra la puerta, no importa. Pero dame la destreza, la sabiduría, la manera de traer salvación a mi casa también. No solamente Dios hazlo, aquí estoy. Si lo puedes hacer conmigo, hazlo. Si hay algo que yo pueda hacer para que ellos sean salvos, yo estoy dispuesto. Orar es importante, pero también disponernos a la obra de Dios. Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Quiénes? Mi familia y yo. Alguno de la familia tiene que tomar esta decisión y llevarlos a todos. Debería ser el hombre por diseño de Dios, pero a veces no pasa. En mi casa no fue así. En mi casa la primera que llegó a Cristo fue mi mamá. Y mi papá no quería saber nada, pero todos llegamos. Por sus oraciones, por su ejemplo, pero porque mi mamá era la que decía, muchachos, hoy a las 7 nos reunimos a orar. Y obviamente ninguno de nosotros podía chistar. Era como, algunos al principio era como, toca hacer esta reunioncita con mi mamá para que esté feliz. Pero después empezó a tener otro sentido. Ella sabía que estaba sembrando. No sé si ella se imaginaba que alguno de sus hijos iba a llegar a ser pastor o lo que Dios iba a hacer con sus hijos. No sé si se lo imaginaba, pero se dispuso a hacer lo sencillo. Y literalmente nos obligaba. Si pudiera, le diría gracias por obligarme a reunirme en la casa, a orar y leer la Biblia. Gracias. Porque Dios usó eso. Fue parte de las primeras cosas que Dios empezó a usar en mi vida. No dimensionamos el impacto que tiene reunirnos en familia y orar. No dimensionamos la transformación que eso puede traer a nuestro corazón, a nuestro entorno, a nuestro país. Lo vemos como una cosa pequeña, pero en el mundo espiritual no hay tal cosa como cosa pequeña. Cada acto de fe genera propósito. Cada acto de fe genera transformación. Cada acto de fe genera milagros.
Y es un acto de fe reunirme con mi hijo. Ven, hijo, vamos a orar. Nadie nos está viendo, no hay cámaras, no hay un live en TikTok. Aquí orando con mi hijo para que la gente me vea. Es él y yo, ellos y yo. Somos 4, somos 5, somos 6, somos 3. Nadie nos está viendo, no hay cámaras, no hay fotos. Pero el cielo está abierto sobre ese hogar. Se establece el reino de Dios en ese hogar. Y empezamos a ver la obra de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Así que con estos 5 hábitos, creo que va a ser importante que empecemos a trabajar en ellos. Y de nuevo, convertirlos en hábitos, en lo normal en nuestra casa. Lo normal en nuestra casa es que entre nosotros nos damos gracias, agradecemos lo que los demás hacen. Lo normal entre nosotros es que celebramos los pequeños logros, nos apoyamos, nos ayudamos. Lo normal es que trabajamos en equipo. Lo normal es que resolvemos los conflictos y tenemos conversaciones incómodas a veces. Lo normal es que oramos. Esto es lo normal, y lo normal en una familia de Dios. Y quiero dejarte esta invitación para que con estas 5 cosas que son muy sencillas, aquí no hubo profundidad teológica ni 5 cosas muy sencillas que encontramos en la Biblia que podemos aplicar en nuestra vida familiar, pero que aunque son muy sencillas, en la práctica generan grandes transformaciones, gran fortaleza y el reino de Dios estableciéndose en nuestra vida y en nuestros corazones. Vamos a orar.